Fin de espacio promocional y publicitario. 7:50. Estamos de regreso ya y saludamos al señor licenciado Andrés León y al licenciado Fausto Camacho, que están ya en contacto. A los dos, muchas gracias por atendernos. Licenciado León, ¿podríamos hacer una evaluación de cómo están marchando los tiempos electorales? Se dice que les queda a 9 días para que los partidos políticos ratifiquen esta larga lista de candidatos y luego de eso pasará a la calificación. ¿Cómo observa usted esto? Buenos días, licenciado Andrés León. Buenos días. Aló, parece que se cortó, Milton. Está ahí. No sé si estamos en contacto con el licenciado Fausto Camacho. Fausto, buenos días, bienvenido. Buenos días. Un gusto. Bueno, los tiempos electorales, Fausto, están marchando, se está, digamos, concretando el calendario. Decía yo que hay 9 días para que los movimientos y partidos políticos ratifiquen estas candidaturas o estas precandidaturas y se podrían modificar con alianzas. ¿Cómo está esto, Fausto, desde el observatorio de ustedes? A ver, sí, efectivamente lo que está sucediendo en el caso que nos preocupa en este momento, pues efectivamente el día domingo finalizó el periodo para estas, digamos, eventos de democracia interna. Democracia interna que finalmente resulta una suerte de ficción, porque no viene sucediendo algo que se parezca en algo a un procedimiento democrático. Pero ese es el tema de otro asunto y refleja la crisis del sistema partidario que vive el país. Desgraciadamente, esta es una realidad. Pero en cuanto a tu pregunta y a los periodos, ¿no? Desde el 9 de agosto hasta el 23 tuvimos la presencia de los eventos para designar precandidaturas. 10 días, Francisco, se empiezan a contar desde el día en que sucedió el evento partidario. Es decir, o sea, desde el domingo hasta las 12 de la noche. Pero no contamos desde el día lunes, digamos, o bueno, deben contar desde el día lunes, desde ayer, deben contar las organizaciones que lo hicieron el domingo. Las que hicieron el sábado lo cuentan pues desde el domingo. Ya. Es desde la decisión individual digamos, de la organización política. Correcto. Ya. No todos llegaron al final, digamos. Así es. Ya. La mayoría lo hicieron el sábado, entre viernes y sábado, bueno, y unos pocos del domingo también. Y los que hicieron entre semana, como Democracia Sí, por ejemplo, entonces tienen que contabilizar desde el día siguiente en que hicieron su evento. El plazo es individual para cada uno, dependiendo de la fecha en que ejecutaron el evento. Y luego, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo que tienen que hacer ya es una tarea de cada una de las personas. ¿En qué sentido? En el sentido de que ellos deben acercarse al Consejo Nacional Electoral a indicar que aceptan la condición de precandidatos. Esto es lo que corresponde. Primero, la aceptación de la precandidatura. Luego vendrá la aceptación de la candidatura, luego que sean ratificados o no. No, es un proceso distinto. Ya. Esto sucede y ahí termina este inicial trámite, que cierra, digamos, el periodo de de la precandidatura, de las primarias, de la designación de estos precandidatos. Pero al mismo tiempo avanza paralelo hasta el día 3 de septiembre, un calendario, este sí para todos, independientemente de cuándo hicieron sus eventos, que les permitiría inscribir alianzas. Es decir, si es que el partido A o el partido B, o el partido A más el partido B, quieren hacer una alianza electoral, pues tienen tiempo de concretarla y de registrarla en el Consejo Nacional Electoral o sus delegaciones provinciales hasta el día jueves 3 de septiembre. ¿Por qué nace esta fecha? Por mandato de la ley que dice que las alianzas electorales se registrarán
15 días antes de la convocatoria a elecciones. Como la convocatoria a elecciones se realiza el 17 de septiembre, entonces a esa fecha nos lleva la ley. ¿Qué significa el registro de las alianzas? No necesariamente ya en los cuadros electorales, simplemente la decisión de la voluntad manifiesta de ir en la alianza. Correcto. Pero, ¿y de ahí hay otro proceso para decidir los nombres en las alianzas? Claro, el proceso es el que se va a reflejar en los formularios de inscripción de candidaturas, los formularios para solicitar la inscripción de candidaturas. Pero en el ejemplo hipotético, Francisco, ellos tienen que hacer esta inscripción previa porque ya el partido A y el partido B no pueden inscribir por separado candidaturas, sino que tienen que comparecer los procuradores o el procurador de esa alianza para inscribir las candidaturas a nombre de esa alianza. Y obviamente esa alianza es una alianza de carácter nacional. Y eso significa, Fausto, que si yo hago una alianza, al decir un partido político hace una alianza, un movimiento, con otro, ¿todo lo nacional tiene que ser en conjunto o solo puede ser una alianza presidencial y cada uno tiene sus listas nacionales, por ejemplo? Podría ser una alianza solo nacional en el binomio, por ejemplo, sí, es posible, pero también es posible lo otro. Y lo otro tiene una serie de premios e incentivos interesantes. Es decir, si es que A y B, en el ejemplo, se hacen esa alianza nacional, eso significa que tendrán 20% adicional de espacios para la promoción electoral que el resto de organizaciones políticas. Lo más importante desde mi perspectiva es que adicionalmente, si es que esa alianza obtiene un número determinado, vamos a suponer 5 asambleístas, los 5 asambleístas son considerados de cada uno de los grupos. Para cada uno de los grupos y para su subsistencia. Y eso cuenta. Claro, eso cuenta para la subsistencia. Debería ser entonces más bien este incentivo el que promueva, el que provoque alianzas. Me parece que es la intención y ojalá si fuese el resultado, porque tienen un tercer incentivo, Francisco, muy importante, y es que también el porcentaje serán considerados como propios de cada uno de los coaligados para el tema del cálculo del fondo partidario permanente. Entonces, no son pocas cosas, ¿no? Lo que quienes terminen haciendo una alianza de carácter nacional obtengan de las nuevas reglas del juego que se aprobaron ahora en la reforma al Código de la Democracia y que lo que pretende justamente es racionalizar en algo el escenario de dispersión en la oferta electoral. Yo quiero saludar al licenciado Andrés León. Andrés, bienvenido, buenos días. Bueno, planteado ya así, hecho el análisis que hace Fausto Camacho, yo diría, esto de la democracia interna, Fausto decía, es una ficción, una cosa que no se da, pero que en medio de todo, digamos, han tenido que hacer actos públicos, las organizaciones políticas. Podemos un poco tratar esto que nos sirva para el futuro, Andrés, pero además hacer un seguimiento de lo que nos pasa ahora. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, muchas gracias. Buenos días también a Fausto. Está también ya el doctor Medardo Leas. Medardo, muy bien, muchas gracias. Mira, yo creo que el tema de las primarias ha quedado como letra muerta, porque el mismo Consejo Electoral se supone que debió haber mandado delegados a cada una de estas reuniones. No ha habido pues las reuniones amplias ni la votación directa como son las otras formas que podía darse, sino seguramente estas reuniones de asamblea. Estas asambleas que debían tener la presencia de un delegado, estos delegados no sé si han presentado algún informe que nos diga que en cada partido cuántas personas asistieron, quiénes eran los que asistieron, con qué autoridad asistieron, porque no creo que pueda asistir cualquier persona, sino los miembros que la dirigencia y quienes el estatuto tenga previsto. De acuerdo a los estatutos, y de estos informes que yo sepa, que no hay. No se conoce absolutamente nada, puede ser que sí están guardados en alguna parte.
Y esto es otro de los elementos de una legislación electoral tan compleja como la que hemos inventado en el país. En vez de facilitar que la gente entienda que pueda asistir con mayor tranquilidad a los procesos electorales, le hemos complicado en algunas cosas, de tal manera que eso aumente esa desconfianza que existe en el sistema y en las autoridades electorales. Creo que por ahí es la falla que está, una de las fallas a las cuales nos vemos abocados como ciudadanos en estas próximas elecciones. Fausto nos decía que hay que ir luego de este proceso, la aceptación de la precandidatura. Así es. Esta aceptación de las precandidaturas la han hecho los dos que ya se han acercado Así personalmente. ¿Los otros binomios tendrán que hacerlo personalmente, Andrés? Tienen que hacerlo porque eso es lo que manda la ley. Tienen que hacerlo personalmente y acercarse a presentarse para que una vez inscrita su precandidatura puedan darse paso a los siguientes elementos, aquello que Fausto ha hablado tan claramente, a las posibilidades de alianzas, a todo este tipo de actitudes y a cumplir con los requisitos que manda el Código de la Democracia. Y yo creo que se está demorando un poco la presentación de las diferentes candidaturas, precandidaturas, porque precisamente se ha hablado en estos últimos días, de ayer, ahora, mucho de las posibles alianzas, y vemos que al menos en teoría hay voluntad, sí. Hay voluntad, ¿no? Al menos eso es lo que han manifestado. Ojalá esto se lleve a la práctica, porque si no resultaría realmente risible 19 candidaturas. No creo que esto signifique más democracia, sino que significa complicar la democracia, significa dividir completamente el electorado, significa retasear la votación, y eso resulta muy grave para lo que viene después, que es la gobernabilidad. Nosotros sabemos, con el nuevo sistema que se aprobó ya en las reformas electorales del voto en plancha, este voto en plancha tiene que garantizar la gobernabilidad, para eso se hizo. Pero si mantenemos esa división tan grande, esa cantidad de listas o de candidatos, esa gobernabilidad se va a hacer cada vez más difícil, porque van a llegar a la asamblea pequeños grupos que tendrán que buscar uniones o cosas por el estilo, donde se presta todo lo que hemos visto y hemos criticado de todos los congresos y asambleas en los que esa división se presenta. Claro. Pero además al presidente que toque, cualquiera que este sea, tiene que entrar en lo que llamamos esa negociación con los grupos para lograr la aprobación de leyes, de proyectos o de aquello que necesite para gobernar. De manera que yo creo que si se concreta la posibilidad de las alianzas, se daría un paso importante hacia una mejor democracia en el país. Tuviesen la claridad con la que Fausto ha dicho, oigan, los incentivos para esto, para mejorar incluso la calidad de la democracia, están ahí, úsenlos. Así es, pero yo preguntaría, los partidos, los movimientos, los grupos electorales, porque muchos no son ni siquiera movimientos en el sentido... No, pues han logrado tener membrete y ya está. No, ¿conocen y están seguros de este tipo de cosas y están trabajando hacia eso, o están simplemente jugando a la democracia? Ojalá todos estuviéramos convencidos de eso, que Fausto lo ha dicho con tanta claridad, y ojalá los partidos y los movimientos estuvieran convencidos de esas ventajas que pueden tener. Pero vemos que todavía la discusión se habla si debe ser el fulano el candidato, si debemos reunirnos alrededor de él, si debemos unir cierta tendencia, pero nadie nos dice, nos vamos a unir porque necesitamos tener tantos legisladores, porque necesitamos participar del fondo electoral, porque necesitamos, en fin, por todas esas cosas. Esto no lo dicen los partidos ni los movimientos, se quedan en la discusión calculando otra cosa. Están calculando otra cosa, parecería, sí, ¿no? Lo más superficial y lo más inmediatista, digamos. Quiero saludar al señor doctor Medardo Leas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sus contertulios Fausto Camacho y Andrés León han descrito ya esto, y entonces yo quiero preguntarle si es que algún binomio, y me refiero al compuesto especialmente por el expresidente Correa, no se presentan para ratificar su voluntad, entonces ya incumplen una primera etapa, podrán cambiar, ya le pasa a Pachacuti eso,
podrán cambiar el binomio en ese momento. Doctor Oleas, ¿cómo está esta cosa? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias, un saludo a los contertulios. Este proceso electoral es inédito porque por primera vez vemos que quieren participar abierta y directamente personas que no pueden ser calificadas legalmente para ser candidatos. Claro, y esto tiene un trasfondo. El señor Correa sabe que estando activo en los medios de comunicación, haciendo presencia, simplemente logra canalizar a una mayoría de electores hacia lo que es su movimiento. Se posiciona como un debatiente, ¿no? Claro. Nada más. Él sabe que no puede ser candidato para vicepresidente porque lo impide la Constitución, porque lo impide su estatus legal por los juicios que tiene, las órdenes de detención que tiene, pero ha logrado posesionar, por ejemplo, nadie le conocía a su candidato presidencial y en un día todo el mundo habla de él. Miren ustedes el efecto Correa, cómo pega en la opinión pública. Pero eso también debe guiarnos a que los demás partidos y movimientos políticos miren el escenario global de las elecciones y busquen hacer alianzas, porque solos no van a obtener ni el 1% de la votación. Y eso, además de ser vergonzoso, porque presentarse para hacer el ridículo en unas elecciones, es mejor que vayan consolidándose las fuerzas afines, no solo para presentar buenas listas o buenos binomios para el presidente y vicepresidente, sino también para la Asamblea como candidatos a asambleístas nacionales. Y la Asamblea Nacional estamos dejándoles ahí de lado. Me parece que ahí hay otras dificultades también, doctor. Así es. Entonces yo creo que es tan importante la elección del presidente como de la Asamblea. Y si se hacen estas alianzas, deberían ser alianzas globales, no solo para la presidencia, porque la Asamblea también es importante. Porque si nosotros no hacemos estas alianzas, no promovemos que se construyan estas alianzas, vamos a construir una torre de Babel en la Asamblea y eso sería crítico para la gobernabilidad en este país, para la estabilidad política. Y ahí es donde aprovechan, Medardo, estos asaltantes de la política para negociar. Pero claro, para vender sus votos, y la venta de votos es corrupción, y lo estamos viendo ahí, por ejemplo, con la entrega de hospitales a cambio de votos. Entonces yo creo que si tienen un poco de responsabilidad frente al país de esta clase política, que no se respalden verdaderos movimientos y partidos, lo que tiene que es que ceder esas posiciones y como claro, ellos se ven forzados o obligados a participar, porque si no participan en la elección y no logran obtener el 4% de los votos válidos en 2 elecciones pluriprofesionales consecutivas, desaparecen. Pero el licenciado Camacho les ha dado la solución. Júntense y saquen más votos y les sirve a todos. Es que eso está en la ley. Claro. En la ley está que la votación de la alianza sirve para todos los partidos. Lo que no van a obtener de forma individual lo pueden obtener de forma colectiva. Pero eso le hace bien a la democracia, porque si en vez de tener nosotros 19 candidatos, tenemos, por ejemplo, el gran bloque de centro-derecha, donde están agrupados todos estos partidos y forman un buen binomio presidencial y forman buenas listas, van a tener una mayor presencia y va a ser bueno para la salud democrática del país. Y van a ser más respetables, además. Exacto, lo mismo el de centro-izquierda, porque hay unos candidatos, con todo el respeto, que no los conoce absolutamente nadie, y va a ser muy difícil que ellos se posesionen en el proceso ya de la campaña electoral, la promoción electoral, porque ustedes han visto que cuando hay muchos candidatos es imposible que algún medio de comunicación pueda aceptar tanta solicitud de promoción, o sea, eso se va a quedar diluido y no va a servir para nada. Entonces ahora la democracia y la responsabilidad cívica de los precandidatos que todavía no están calificados, porque eso también la ciudadanía tiene que estar clara. La democracia interna solamente puso en la palestra pública a las personas que van a presentar oficialmente el partido dentro del proceso de inscripción y calificación. De ahí vendrán las calificaciones que deberá hacer el Consejo. Primero vienen las impugnaciones, porque se presentan las listas y viene el proceso de impugnación. Y si esos candidatos son impugnados y se justifica la causa por la cual se está impugnando una candidatura, pueden ser descalificados. Ahí viene también el proceso de apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral y una serie de trámites. O sea, todavía no son candidatos, son precandidatos nominados por un movimiento o partido.
cuando pasen ya el filtro legal y sean aceptados y calificados como candidato, ahí tienen naturalmente ya la calidad de candidato. Y eso además es lo que están buscando algunos candidatos, como todas las personas que están sentenciadas y que buscan ampararse en el artículo 108 de la Ley Orgánica Electoral. Y ahí le pregunto entonces, un sentenciado y que esté en la cárcel, ¿cómo se presenta a aceptar previamente esa precandidatura? O se ha dicho, por ejemplo, en el caso que todos, claro, logra posesionarse en el debate y es una gran campaña para él, pero el expresidente podría enviar un poder para que alguien se presente, doctor Oleas. No, porque eso no lo pueden hacer. Primero, no puede ser candidato a la vicepresidencia, el máximo podría ser candidato asambleísta por la jurisdicción de Europa en el exterior. Pero nuevamente una persona que está sentenciada no puede salir de la cárcel, no puede ser candidato. Porque una de las condiciones cuando se dicta una sentencia de cualquier naturaleza es que el condenado pierda los derechos políticos. O sea, no puede ser candidato. Y cuando le Por más que tenga instancias para apelar a esa primera sentencia, así esté preso ya este rato. Es que la reforma constitucional que hicieron los correístas fue que mientras no haya sentencia ejecutoriada, entonces están ellos jugando a eso, pero mientras exista la sentencia ejecutoriada está vigente la orden de detención preventiva dictada en ese proceso. Con lo cual está suspendiendo sus derechos. Claro. Entonces, porque mucha gente está pensando, dice, claro, si ya me inscriben como candidato no me pueden coger preso. No es cierto, porque la garantía del 108 es una garantía para que el candidato, una vez inscrito, no se ha molestado con órdenes de prisión o juicios que se inventen en ese momento. Pero los juicios que están siendo procesados anteriormente no se suspenden. Tampoco se suspenden las órdenes de detención. O sea que si este señor sale a hacer campaña, por ejemplo, el caso del señor Bucarán, que ahora sale diciendo, voten por cualquiera de la presidencia, pero voten por mí a la asamblea. El señor sale, no puede salir de su casa, porque está con arresto domiciliario, no puede salir de su casa. Y si sale le van a coger preso. Esperemos que sí. Señor licenciado Camacho, podríamos entonces decir, Fausto, se ha iniciado el proceso, están ahí. Ya nos dice el doctor Medardo Oleas, él tiene una posición muy clara en cuanto a si se pueden o no aquellos que tienen estas sentencias, si se puede o no enviar un poder para presentarse. ¿Qué otras cosas pueden hacer para mantenerse hasta el filo de la inscripción como candidatos y estar en la palestra, no, Fausto? ¿No estamos escuchando a Fausto? ¿Aló? Ahí sí, Fausto. Decía, no sé si están presentes, digamos, van a estar presentes hasta el último día que puedan, pero el tiempo se les acorta, Francisco, porque, como bien dije, los 10 días empiezan a contabilizar desde el momento en que fueron designados como precandidatos. Entiendo que los dos prófugos, tanto Correa cuanto Bucarán, que no está prófugo pero está detenido, ¿no es cierto?, no van a poder cumplir con el requisito de aceptar sus precandidaturas, el uno a la vicepresidencia y el otro a la Asamblea Nacional. Entonces, en el momento en que ya no están registrados como precandidatos, terminó su show o terminó el tiempo. ¿Y el de Romero que está preso? También, exactamente igual, exactamente. Es igual. El de Romero, ya. ¿no? Ellos no van a poder comparecer de manera personal en un acto conjunto de que efectivamente fueron designados como precandidatos, porque sí estuvieron presentes los delegados del CNE en todos los eventos partidarios. Sí. Y adicionalmente, los partidos y movimientos tienen la obligación de entregar en un sistema de almacenamiento digital la grabación de todos estos eventos telemáticos y asimismo tienen la obligación de remitir las listas de esas precandidaturas que tienen que coincidir con las listas de las precandidaturas que los delegados tienen en el CNE. Pero, ¿y hay alguien
Fausto, que Andrés León nos decía hace un momento. No sé si exista algún informe de esos delegados, pero ya estuvo un partido como el de Avanza Ecuador, Adelante Ecuador, Adelante, que dijo que a ellos no le enviaron delegados. Claro, porque ellos no podían tener delegados toda vez que el Consejo Nacional Electoral apeló la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, esta que le rehabilitaba al partido, y eso ¿qué produjo? Eso produjo justamente la suspensión del efecto de esa sentencia de primera instancia, y cuando exista la sentencia de segunda instancia, entonces tendremos o se ratifica la sentencia de primera instancia del juez y entonces entra en vigencia y podría haber un periodo extraordinario para que se haga aquello, me refiero al evento de democracia, o lo que es más lógico y justo, el Tribunal Contencioso Electoral le da la razón en este caso al Consejo Nacional Electoral, en cuyo caso termina el hecho ahí, es cosa juzgada y nadie más puede hacer nada más. Pero estos son casos extraordinarios distintos. En todos los demás eventos, si hay una participación. Yo conozco, estuvo presente con alguien. Tanto así que obligaron a que hayan horarios diferidos, me refiero a que no coincidan exactamente para poder tener los eventos partidarios, para poder tener un control de esta presencia telemática también, obviamente, de los delegados del CNE. Entonces, los que están presos, los que están con prisión directa como Romero, prisión domiciliaria como Bucaram, o efectivamente prófugos como Correa, no van a poder presentarse a cumplir con este requisito, que vale la pena acordarse que fue propuesto por el CNE en la época en que Correa le dispuso a Domingo Paredes que establezca este procedimiento para impedir que Bucaram, que estaba en Panamá, sea candidato. Esa norma existe desde el año 2002, es la misma. Hoy ha sido perfeccionada para actualizarle a la situación de la pandemia. Porque antes, antes esa candidatura o esa precandidatura se aceptaba en el evento partidario donde estaba presente un delegado. Un delegado, el acto estaba ahí. Está presente, pero no hay cómo firmar delante de él. Entonces le dieron un plazo de 10 días a los candidatos. Para que ratifique personalmente. Exacto, para que cumpla. Entonces ahí se va a acabar el show. Y obviamente ahí entra un protocolo que está aprobado por el CNE a ser vigente, de que cuando por cualquier razón no se puede o no se ha acercado a alguien a firmar esa aceptación, es el organismo electoral partidario, dice este protocolo, el que tiene la potestad de reemplazar a ese candidato. También sucede si es que alguien se accidenta, si es que alguien fallece lamentablemente, o simplemente como la señora candidata a la vicepresidencia de Pachacútec se fue. Decide no aceptar. Entonces la salida está en que la dirigencia partidario tiene que elegir el reemplazo. Entonces elegirán el reemplazo de Romero, elegirán el reemplazo de Bucaram y elegirán el reemplazo de Correa en los respectivos casos, y habrán obtenido estos 10 días de presencia pública y luego seguirán siendo en todo caso actores, ya no como candidatos, particularmente Correa, ¿no es cierto?, por sus características histriónicas, por sus características de, en todo caso, tener una preferencia electoral significativa. Creo que por ahí estamos pidiendo tiene que ser enfrentado con responsabilidad por el resto de organizaciones políticas, y lo que ya decía Medardo, yo quiero insistir, ojalá la reflexión de las tendencias políticas haga que tengamos un solo candidato del centro derecha, un solo candidato del centro izquierda, que enfrenten con ventaja efectivamente a esa opción electoral que está allí configurada, ¿no es cierto?, y que no va a desaparecer. Hay una responsabilidad ante el país. ¿Quiénes tienen esa responsabilidad? Los precandidatos, para renunciando a sus legítimas aspiraciones, buscar la mejor opción electoral en cada una de las tendencias. Ojalá haya esta sensatez para enfrentar lo que está viviendo el país.
Andrés, parecería entonces que de lo que dice Fausto es el momento de los sensatos, y eso a veces suele ser escaso, la sensatez, pero planteado así, entonces los procesos internos de esta ficción que también ha dicho Fausto, va a ser resuelta en definitiva entre los dirigentes, incluso si se llegan a modificar estas precandidaturas, las alianzas, los nombres lo decidirán la dirigencia, Andrés. Sí, yo creo que lo has dicho claramente. La dirigencia es la que va a tomar las resoluciones al respecto. Yeah. Ojalá con esa palabrita que ha entrado en vigencia en estos momentos, en esta conversación, que es sensatez, que generalmente es de lo que más carecen determinados actores políticos nuestros. Pero a mí lo que me preocupa muchísimo es que estas famosas asambleas, o como quieran llamarse, que eligieron las primarias, también fueron obra de los mismos dirigentes. Son ellos los que han invitado a 4 amigos para decir que están en una asamblea abierta, porque no tenemos los datos de que Pero Fausto dice que sí, que por lo menos lo que él conoce había delegado, o sea, formalidades se cumplieron. Quizá, y a mí me cuesta pensar que haya una estructura que pueda reunirse, Andrés. ¿Cuáles son las disposiciones que cada partido tiene para esas asambleas? Ahí no encontramos todavía, no conocemos, porque tú sabes perfectamente cómo la mayoría de estos movimientos tienen unas disposiciones muy generales y no entran en lo concreto. Bien, pasando eso, nosotros encontramos que esos mismos dirigentes que convocaron a esa misma asamblea, que impusieron sus candidatos, ¿quién duda, por ejemplo, y no lo digo como crítica, quién duda de que la asamblea de Creo no iba a elegir a Lasso como precandidato? Sí, o sea, cada uno de los partidos y movimientos sabían ya prácticamente quiénes eran de los partidos grandes y digamos de aquellos que tenían políticos conocidos. Nosotros hemos visto cómo a última hora han buscado a cualquier militante que de buena voluntad que se ha prestado para que su nombre conste y tener probablemente en su currículum el hecho de ser ex candidato a presidente o vicepresidente. Pero son esos mismos dirigentes los que han impuesto, y esos mismos dirigentes son los que tienen que decidir sobre la posibilidad de alianzas. Ojalá esa palabra de la sensatez tenga vigencia en estos momentos, porque lamentablemente la experiencia de las veces anteriores, la experiencia de las candidaturas para las alcaldías en las elecciones pasadas, nos han demostrado que lo que menos prime es la sensatez y más bien son las ambiciones personales de lucimiento momentáneo, aún a conciencia y sabiendas de que no van a poder ganar unas elecciones. Esto, cuando se hicieron las reformas electorales, son cosas que todavía se quedaron pendientes de que tener una mejor organización y una mejor definición, porque mientras sigamos teniendo esa cantidad de partidos que sabe Dios de dónde consiguieron firmas, si las consiguieron, vamos a seguir teniendo esa dispersión y esa ambición de estar presentes para tener por lo menos esos momentos en los cuales pues la publicidad pagada por el Estado, es decir, pagada por los ecuatorianos, les da algo de presencia en los medios de comunicación. Eso es lo que lamentablemente todavía no se ha cambiado y tenemos que buscar cómo perfeccionar de alguna manera hacia futuro. Pero antes de entrar en el perfeccionamiento y en la búsqueda de soluciones a futuro, hay que resolver lo de ahora. Inmediatas, claro. Lo de ahora. Y lo de ahora es verdaderamente grave. Si nosotros vemos esa cantidad de candidatos, yo pregunto, con todo respeto por muchos de ellos, no quisiera mencionarlos, pero por muchos de ellos, ¿quién los conoce? ¿Quién sabe cuántos votos pueden obtener? El caso del señor Arauz es diferente porque tiene un padrino que ha escandalizado y que sigue escandalizando y que lo promueve. Pero aparte de él, esos otros, varios de los otros candidatos son absolutamente desconocidos en el ambiente político. Yo he estado muchos años en política, conozco a 3, 4, 5 de ellos, sé sus cualidades o defectos, pero por supuesto hay unos cuantos que creo que nos tenemos que declarar ignorantes frente a ellos. ¿Qué es lo que ofrecen? Porque ese es otro problema. Aparecen candidatos, aparecen nombres, pero no aparecen programas, no aparecen propuestas concretas. ¿Qué se quiere hacer con el país? Bueno, quieren llevarla al Barcelona a ser campeón de América. Bueno, pero yo creo que el país en la crisis después de la pandemia, de la crisis política que vivimos, de la crisis económica y social, no se satisface con un campeón. Puede ser campeón de América o del mundo. Se satisface con la solución de los problemas inmediatos sociales que está viviendo el país.
fuentes de trabajo, necesidad de superar la crisis económica que vive, y todo eso, la deuda y todo lo demás, ninguno de los candidatos hace planteamientos concretos. Yo creo que por ahí deberíamos tener una exigencia de que verdaderamente sean programas, no simplemente ya comenzar esas declaracioncitas de buenas intenciones que mandan como programa a que se archiven en el Consejo Electoral, sino que se exprese, y como alguna vez lo decía Medardo, y lo traigo a colación, que esos programas sean discutidos públicamente y que la ciudadanía conozca qué es lo que están ofreciendo los candidatos. El autor de esa propuesta de análisis real de lo que propones es Medardo Oleas, así es. Bueno, entonces, doctor Oleas, planteado así, Andrés también recoge esa propuesta que usted la hizo aquí en Radio de Cadena Democracia y en EXA. Lo que diríamos es, resulta entonces el primer paso, que hay que concretarlo no solo hasta el 3 de septiembre, que serán las alianzas, sino en una definición ya calificados el 17 de septiembre, y ahí comienza todo. Sí, el 17 de septiembre comienza la inscripción oficial de las candidaturas para ver si son o no aceptadas por el Consejo Nacional Electoral para las elecciones de asambleístas o presidente y vicepresidente de la República, y en las juntas provinciales electorales para los asambleístas provinciales. Pero nuevamente eso, quizás lleguemos con listas consolidadas, quizás lleguemos con listas unificadas, porque el país exige eso, porque además del desconocimiento que nosotros tenemos actualmente sobre los precandidatos 19 que han sido nominados, no existe a la presente fecha una sola propuesta que nos permita guiar adecuadamente la voluntad del voto hacia ese candidato. ¿Por qué? Porque ahora todos los candidatos saben y conocen la realidad económica del país. Saben que es su obligación de llegar al poder o llegar a la asamblea, dar soluciones que vayan encaminadas a paliar la crisis generada por el mal manejo de los dos gobiernos anteriores y fundamentalmente por el coronavirus que agravó la situación del país. Y como saben y conocen la realidad, no habrá justificación alguna a futuro que nos permita a nosotros una explicación que digan, bueno, yo no sabía, no me han dejado la mesa servida. Esas explicaciones ya no vienen al caso. Por eso ahora más que nunca se hace prioritario promover lo que manda y ordena la Constitución, que los candidatos debatan sobre temas específicos, sobre la economía, sobre el trabajo, que es un tema fundamental ahora que hay más de 1 millón de desempleados, sobre la educación, sobre la salud, y hemos visto qué pasó con la salud. Entonces ahora queremos saber cómo lo van a solucionar. Para eso es la política. La política no es para promocionar nombres o partidos o ideologías, sino fundamentalmente para dar solución a los problemas reales que tiene la gente. Por eso hacemos una invitación cordial, amigable, patriótica, para que formen alianzas todos estos movimientos y partidos que no tienen ninguna opción de llegar al poder. Tienen que reconocer eso, no tienen opción. Señores, no presten su nombre para que después se burlen de ustedes al no haberlo tenido ni siquiera el 1%. Formemos verdaderas alianzas. Muchos de los candidatos pueden tener más opciones de llegar como asambleístas que como presidente. Entonces estas cosas quizás calen en esa actitud irresponsable que estamos viendo ahora de esta clase política que ni siquiera se genera de partidos consolidados, porque ya lo dijo Andrés, esos movimientos y partidos son una creación en base del fraude democrático con la presentación de firmas falsas. Y ustedes van a ver, ciudadanos estén presentes, solamente miramos el número de votos que tienen todos estos partidos frente al número de firmas que presentaron para demostrar el fraude. Pero estamos a tiempo de dar un paso adelante, dejar nuestras unidades, dejar ese egoísmo natural que existe para consolidar verdaderos frentes democráticos, ideológicos, de la derecha, de la izquierda, que nos permitan tener pocos candidatos, pero más ideas, más programas, que eso es lo que está pidiendo el Ecuador a la fecha. Yo quiero agradecer tanto al licenciado Fausto Camacho como al licenciado Andrés León y al doctor Medardo Oleas por compartir estas reflexiones.
comprometerles a su vez para hacer un seguimiento al proceso y nos queda pendiente algo que es, lamentablemente se nos fue el tiempo, pero algo que es indispensable, lo que está pasando al interior del Consejo Nacional Electoral y cómo también eso desde el observatorio se puede reflexionar para que el Consejo nos dé garantías, ¿no? Muchísimas gracias, Fausto, Andrés y Medardo. Un gusto saludarles y ya volvemos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario.